¿Qué es el trabajo mecánico? Si aplicamos una determinada fuerza sobre un objeto y gracias a esa fuerza logro producir un desplazamiento, se dice que he generado un trabajo. Supongamos que tenemos un objeto de masa m. Si a él yo le aplico una fuerza F y logro generar un desplazamiento D, se dice que he generado un trabajo. Este trabajo denominado con la letra W es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento generado. Así pues, la fuerza se expresa en newton, su distancia en metros y su unidad fundamental será el julio. También hay otra unidad como la dina en la fuerza, el centímetro en la distancia y generará también una unidad conocida como el ergio. Si nosotros vinculamos a las dos, se dice que un julio equivale a 10 a las 7 ergios. Asimismo, si yo dejo caer un objeto con una fuerza P y lo desplazo a una cierta altura H, se dice que el trabajo generado está denominado por su peso multiplicado por su altura. Así pues, el trabajo realizado cuando la fuerza aplicada tiene una inclinación alfa con respecto al movimiento se suele expresar de la siguiente manera: trabajo igual a fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Para que una fuerza se produzca en él un trabajo, se dice que una fuerza o una componente de la misma debe de tener siempre la misma dirección del movimiento. O, dicho de otro modo, todas las fuerzas que estén perpendiculares al movimiento jamás realizan trabajo. Supongamos entonces que no haya desplazamiento, por lo tanto no producirá trabajo. Si nosotros tenemos un objeto de masa m y le genero una fuerza, pero no he logrado desplazar, el trabajo en este caso generará un resultado de cero, puesto que la distancia, que es 0 multiplicado por cualquier valor, nos dará un valor de 0. Otro caso es, en cambio, si tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. En este caso, el ángulo será de 0. Suponiendo que yo aplico al mismo objeto una fuerza F y logra desplazar una distancia D, aquí estamos generando tanto la fuerza como el desplazamiento un mismo sentido. Por lo tanto, su ángulo será de 0. Si reemplazamos el ángulo de 0 en nuestra ecuación, tendríamos que el trabajo es igual a fuerza por distancia y por el coseno de 0. Como el coseno de 0 es equivalente a 1, obtendríamos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Otro caso, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Aquí el trabajo, en cambio, será negativo. Ejemplo, si tenemos un objeto de masa m y logramos desplazarlo, pero se nota que el objeto se detiene. Se detiene a veces porque tiene la superficie una fuerza conocida como fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta siempre es contraria al movimiento y por lo tanto generaría un ángulo de 180 grados entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Si procedemos a reemplazar los 180 grados en la ecuación original, tendríamos que el coseno de 180 es 1. Por lo tanto, el trabajo en este caso será negativo. Aquí podemos observar cómo, cuando yo aplico una fuerza, generalmente la superficie tiende a detener al objeto. Esta fuerza es contraria al movimiento, por lo tanto, es dirigida hacia atrás. Otro caso es, en cambio, cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Aquí se dice que el trabajo sería nulo. Si yo aplico una fuerza desde arriba, pero quisiera que se desplace, aquí el ángulo será de 90 grados. Si reemplazamos en nuestra ecuación original, el coseno de 90 por lo general es 0, y todo número multiplicado por 0 es 0, dando un trabajo nulo de 0. Asimismo, vamos a proponer un ejemplo. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por una fuerza de 50 newtons para mover su punto de aplicación una distancia de 8 metros? En este caso, nosotros al objeto de masa m vamos a aplicarle una fuerza de 50 newtons.
Si reemplazamos en la ecuación original, tendríamos que el trabajo en este caso es solamente fuerza por distancia, pues como vimos anteriormente, cuando el ángulo es de 0, el coseno de 0 es 1. Al reemplazar los valores tendríamos que el trabajo realizado es de 400 julios. Así también nosotros podríamos proponer un objeto que se va a mover en una cierta altura y dice, se trata de levantar un objeto de 10 kilogramos a una altura de 80 centímetros. ¿Cuál sería el trabajo mínimo para poder levantarlo? En este caso nosotros hemos tenido siempre la experiencia en levantar objetos, pero a veces hay objetos muy pesados que no se puede levantar. ¿A qué se debe? Pues se debe que el trabajo que yo realizo no es lo suficientemente grande como para vencer al peso. Por ende, supongamos que tenemos nuestra masa de 10 kilogramos sobre una superficie, queremos aplicar una fuerza hacia arriba, un total de 80 centímetros de altura, pero tenemos nosotros siempre una fuerza que estará dirigida hacia abajo. Esta fuerza es conocida como peso y es la cual nos impide moverlo con facilidad. Por lo tanto, diríamos que para poder lograr hacer un trabajo mínimo, tendríamos primeramente que ganarle al peso. El peso en este caso está contraria a la fuerza que nosotros vamos a generar y contraria a la altura que vamos a desplazar. Por lo tanto, estamos generando un ángulo de 180 grados. Con estos datos, primeramente encontremos el peso. Si el peso es masa por gravedad, 10 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado nos da un valor de 98 newtons. Este peso tendríamos que ganar si quisiéramos levantarlo. La altura es de 80 centímetros, por lo tanto lo vamos a convertir a metros, logrando obtener una altura de 0,8 metros. Ahora pues, vamos a reemplazar la ecuación del trabajo que era peso por altura. Si procedemos a reemplazar los valores, nosotros tenemos que el coseno del ángulo es de 180 grados. Por lo tanto, coseno de 180 es menos 1, obteniéndose un trabajo negativo. Si reemplazamos los valores, el peso que era de 98 newtons por la altura o desplazamiento que es de 0,8 metros, nos dará como resultado un trabajo negativo equivalente a menos 78,4 julios.